Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Gutiérrez Bosques, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de todo lo referente a la asignatura de Derecho a la Información. Y bueno, como todo, hemos llegado a el fin. Estamos concluyendo de diversas formas un semestre en esta materia que es Derecho a la Información, una materia que creo que ha construido un mejor ciudadano, una persona más preparada y consciente de los derechos y las necesidades sociopolíticas que tenemos y sobre todo que tiene nuestro país. Esto sin duda no hubiera sido posible sin la mano, sin el conocimiento y toda la apertura que ha tenido el doctor Román Sánchez Zamora, que considero y creo que todos mis compañeros consideran un especialista en el tema, sobre todo por toda la experiencia que tiene, que nos ha compartido siempre muy accesible a todas nuestras dudas y siempre ofreciéndonos más de lo que la materia ameritaba como tal, lo cual pues ha sido muy bueno porque ha formado una mente crítica que en mi caso probablemente me faltaba un poco. Conozco cosas que ahora no conocía y sobre todo sé que estoy moral y éticamente preparada para contribuir al país en la libertad de expresión, en como la materia se llama, el derecho a la información. Sin más, comencemos con este resumen. Comenzamos muy bien, comenzamos hablando de términos generales, términos que eran necesarios para darnos apertura a esta asignatura. Hablamos de la definición de información, que si bien sabemos que es la interpretación subjetiva de un hecho concreto. Y bueno, esta interpretación va sujeta, como sabemos, como vimos en los primeros podcasts, a las ideologías. Ideologías de masas dominantes, ideologías de clases dominantes. ¿Cómo enlazamos esto? Bueno, la interpretación es subjetiva, o sea, el hecho ocurre y el hecho no es igual percibido para todas las personas. Sin embargo, pues bien, los dueños de la ideología hacen ver este hecho de la manera que a ellos les parezca más conveniente, porque pues los dueños de las ideologías pues son también dueños de los medios. Esto nos lleva a la pregunta de si en realidad somos libres, porque, bueno, hablamos de libertad también durante el curso y considerando a los dueños de las ideologías podemos cuestionarnos, o más bien nos cuestionamos sobre si somos libres completamente o somos libres de manera parcial. Porque si bien somos libres, estamos sujetos a una ley. Entonces, no somos libres. Tenemos limitaciones, tenemos obligaciones de la misma manera, lo cual, pues de cierta manera, encapsula nuestro libre albedrío. La forma en que pensamos o en el que tenemos este libre albedrío está relacionada puntualmente con nuestro contexto sociopolítico, religioso, cultural y demás. Entonces, pues realmente es una pregunta confusa, una pregunta que difícilmente tiene una respuesta, pero creo que es bastante claro que pues no somos completamente libres. Y por lo mismo de que no somos completamente libres, al menos en la libertad general, no lo sabemos. Muchas personas se consideran libres sin saber que pues realmente no lo son. Sin embargo, cuando hablamos de libertad de expresión, es ahí cuando nos damos cuenta que en ese punto, concretamente de hablar de expresión, tenemos pautas gubernamentales fuertes, morales, éticas, que limitan esta libertad de expresión. Aquí entra cómo podemos afectar a terceros, porque si bien tenemos derecho a expresar, también tenemos derecho
a proteger o a callar, en el sentido de que mucha información que podemos expresar puede dañar a terceras personas. Entonces, estamos autorizados para expresarnos pese a que podemos causar el daño a una tercera persona y transgredir su derecho a la protección de datos. ¿Hasta dónde es bueno expresar? ¿Hasta dónde es bueno comunicar? ¿Hasta dónde están las limitaciones para no transgredir a otras personas? Todo esto fueron puntos que tocamos en la materia durante el semestre. De la mano de esto, pues tocamos bien los derechos elementales. Todos los derechos que protegen nuestra integridad como personas y pues son muy importantes. Sin embargo, muchas instituciones gubernamentales y muchas personas, a veces medios, transgreden estos derechos. Para conocer un poco de estos derechos, el doctor Román Sánchez Zamora nos brindó un libro didáctico para niños en el cual conocimos bastantes artículos, bastantes garantías referentes a la libertad de expresión, entre otras cosas. Un libro que sin duda recomendaría, y creo que todos mis compañeros, porque es muy fácil de entender y se preocupa por incluir a los pueblos originarios, en el sentido de que está escrito en español, pero tiene adecuaciones para que lo puedas leer en lenguas indígenas. De la mano de este recurso didáctico, también el doctor nos facilitó el resumen de artículos y otros datos importantes referentes al derecho a la información en pequeños videos compartidos en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, algunas publicaciones donde el personaje principal fue el ciudadano Romín, que personalmente en algún punto tuve la duda de si este personaje tenía una identidad propia. Sin embargo, comprendí que es un personaje que nos representa a todos, por lo tanto la identidad que tiene es completamente relativa. Romín podría ser yo, podría ser otra persona, esto con el fin de hacernos valer, hacernos ver cómo como ciudadanos todos tenemos el acceso, el derecho y la obligación de saber, conocer y difundir nuestras garantías. También muchas veces el doctor nos compartió algunas de sus entrevistas, de los artículos que le escribía, opiniones, esto con el fin de enriquecer y compartirnos toda la experiencia con respecto a las clases, porque claro, todo ha sido enlazado, y de esta manera pues reforzar todos los términos y todos los conocimientos que habíamos estado trabajando. Con esto también llegó el punto en el que pudimos poner en práctica algunas de las cosas que habíamos aprendido. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la plataforma de transparencia, donde respectivamente para varias ciudades, para varios municipios del estado de Puebla, cada compañero realizó una serie de preguntas que constituían pues realmente lo que todos deberíamos saber de nuestros gobernantes. Nivel de estudios, preguntas referentes al alumbrado, al drenaje, y bueno, fue una experiencia enriquecedora. Pudimos ver qué le falta a la plataforma, qué le sobra, qué tan accesible es, y con ello contribuimos de manera positiva a la mejora de estas herramientas de transparencia que son para todo el público. Sumado a esto, durante el semestre tocamos un punto que me pareció bastante interesante, que es referente a cuánto tiene que informar el gobierno. ¿Para qué? ¿Hasta qué punto? Reitero. Y bueno, comprendimos que el gobierno tiene que compartir hasta el punto en que él considera que no pone en riesgo al propio gobierno. Entonces, esto lo podemos comparar cuando hablamos del caso de Ucrania y Rusia. ¿Qué tanto pueden informar esos gobiernos? ¿Qué tanto informaron? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tanto no sabemos? Y obviamente podemos comprender que información reservada fue con el fin de mantener a salvo respectivamente a esos dos países, a salvo en términos completamente diferentes y completamente particulares y ajenos a ellos mismos. Con esto también tocamos el punto de hasta cuándo, o más bien, qué tanta información
manejan las instituciones como la escuela o redes sociales. Tocamos los avisos de privacidad, en donde puntualiza respectivamente cómo, para qué, cuándo, quiénes van a tener acceso a nuestra información. Estos avisos de privacidad, tristemente, en ocasiones llegan a no ser claros, pero la mayoría de las veces las personas ignoran completamente el punto de la existencia de estos avisos de privacidad. Recordemos también que durante el semestre hablamos mucho de cómo existen en redes sociales esos juegos en donde tú picas que das derecho de todo y en realidad no sabes de qué. Puede que el juego haya solicitado incluso información sobre tu cuenta bancaria y tú ni siquiera te hayas dado cuenta con tal de entrar pues a un trend de redes. Entonces, personalmente comprendí lo importante que es consultar, leer a lo que estoy accediendo, sobre todo en internet, porque es pues la manera en la que nos movemos todos hoy en día. Entonces, generalmente entras a una página y te dice, ¿aceptas que la página rastree tus cookies y demás? Entonces, es una violación a la privacidad, una violación a todo lo que hacemos, y es muy importante que sigamos consultando y sabiendo pues que tenemos que ser unas personas más conscientes y más puntuales con respecto a nuestros derechos, a nuestras garantías y a lo que accedemos cuando damos información personal. Es porque es información delicada al final, nombre, datos biométricos y demás. En algún punto, entre todas las lecturas que realizamos, también tocamos el derecho que tenemos de estar conectados a los medios de comunicación. Esto con el fin de, pues justamente, acceder a la información. Y es un punto para aterrizarnos en la realidad. ¿Cuántas personas tienen acceso a internet? ¿Cuántas personas tienen acceso a radio, televisión, entre otras cosas? Por X o Y motivo, el acceder a medios de comunicación sigue siendo difícil en nuestro país, pese a que está estipulado que el gobierno debería proveer del acceso a estos puntos. De manera breve, creo que la enseñanza que nos deja toda esta materia, todos estos cursos, es cómo nos falta cultura como sociedad, cómo nos falta cultura como ciudadanos, referente a nuestros propios derechos, referente a nuestra libertad de expresión, a expresar a medios de comunicación, a nuestra participación ciudadana, a nuestra participación política, cuán comprometidos estamos con el país que tenemos y con el país que queremos ser. Personalmente creo que el doctor Sánchez Zamora nos abrió los ojos a que pues realmente somos un país que carece de cultura sociopolítica, un país que tristemente sigue cayendo en obstaculización para dar información, y lo que ha hecho con este curso es crear ciudadanos moralmente y éticamente preparados para combatir estos puntos, estas injusticias. Entonces es lo que básicamente nos ha enseñado el semestre. Es a lo que pues debemos de estar más conscientes. Reitero, en una recapitulación rápida, ser conscientes de que nosotros no somos dueños de los medios, no somos dueños de las ideologías, vemos lo que nuestros gobernantes quieren que vean. El Estado y el gobierno son cosas diferentes, tenemos derechos a informar y a saber, pero hasta un cierto punto en el que no transgredamos a terceras personas, hasta en el punto en el que nuestro gobierno no se ponga en peligro. Tenemos derecho a guardar nuestra propia información, nombre, datos biométricos. Tenemos derecho a saber cómo ocupan nuestros datos a los usuarios o instituciones a los que los proporcionamos, porque al final son nuestros y son datos sumamente delicados, precisos, por lo cual tenemos que ser más puntuales con los avisos de privacidad, con cómo manejamos nuestra información, con lo que queremos saber, con lo que no, ser críticos. Sumado a esto, hablamos también de algunos puntos como la ley Olimpia, pueblos originarios, cómo a nuestros gobernantes les hace falta pues la cultura de derecho a la información, porque pues al final
nos representan, los hemos escogido, pero aún así tienen derecho derecho y obligación de rendirnos cuentas de información que es de carácter público. No nos interesa saber cuál es su chocolate favorito, cuándo es su cumpleaños. Tenemos derecho a saber y queremos saber referente a alumbrado, referente a presupuestos, referente a casos que conmocionan. Eso es la información de carácter público, es la información que necesitamos y fue de lo que hablamos durante el semestre. Y bueno, creo que el semestre y la información fue bastante clara. Sin duda, recomendaría ampliamente leer los textos y ver las entrevistas que el doctor Román Sánchez ha hecho, no como autor, sino como partícipe y también como autor cuando se habla de artículos, con el fin de que pues todos informen un poco más. Sin duda es información que te hace pensar, que te abre los ojos, y creo que todo el grupo está agradecido de tener un maestro de la talla y la calidad que lo es el doctor. Entonces, es un placer cerrar este semestre y es un placer cerrarlo con conocimiento.